Claro. Porque fíjate, el capítulo 2 termina en el verso 26 que dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Ahora, lo que va a hablar Santiago, que es el comienzo del capítulo 3, es para dar un ejemplo de lo que él está refiriéndose al decir esto. Y ya vimos que fe Ujú. y obras para Santiago no tiene nada que ver con la fe y obras de lo que habla Pablo. O sea, son dos cosas diferentes. Dijimos la vez anterior, en la charla anterior, de que cuando Pablo hablaba de fe, se refería a la creencia en Dios, o en la creencia en Jesucristo, como nuestro Señor. Y cuando hablaba de Ujú. obras, se refería a ser coherente con esa creencia. O sea, si yo creo que Jesucristo es mi Señor, decía Santiago, entonces yo actúo de una manera como él actuaba. De mis obras se manifiestan de la manera en que él actuaba, levantando a las personas y no denigrando a las personas. ¿Entiendes? Entonces, lo que está hablando Santiago acá es para dar un ejemplo, y eso lo vemos claramente porque en el verso 13, si te das cuenta, él vuelve a repetir lo mismo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y ahora él dice, si eres sabio y entendido, entonces muéstralo con su buena conducta por sus obras hechas con sabia mansedumbre. ¿Me entiendes? Está rectificando cuál es el contexto de esto de la lengua. El contexto de la lengua es para comprobar de que si tú dices tener fe, entonces tienes que mostrarlo con obras. Efectivamente. Así como las acciones de misericordia que hablábamos la otra vez, las acciones de misericordia, parte de esas acciones de misericordia es qué sale de tu boca, cómo estás hablando. Es una es un ejemplo, una Ujú. manifestación clara. Ahí entra el chisme, ahí entra la crítica, ahí entra los comentarios punzantes que a veces soltamos. Y digo, a veces soltamos porque es eso. A veces damos rienda suelta. Y yo en realidad he querido mostrar o querido ilustrar lo de este cirujano, precisamente, o sea, la historia de este cirujano y lo que me ha pasado a mí este miércoles, precisamente para que aquellos que nos están escuchando no crean que nosotros somos aquellos en el versículo 1 que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos. Ujú. Porque eso es otra cosa que ocurre. Cuando tú identificas a una persona como un maestro o cuando lo identificas como una persona que tiene una calidad moral por encima de la tuya o una persona que es tu modelo a seguir y tú ves a esa persona que está criticando a alguien, es como que a ti te da permiso el tú criticar. Es como que tú, Claro. por ejemplo, escuchas a Santiago y sales convencido de que tienes que controlar el hecho de que a veces hablas de otras personas y hablas mal de otras personas, etcétera, etcétera, y tienes que ir controlándolo. Pero claro, luego ves a una persona que tú respetas, a un maestro que tú respetas, a una persona que se supone que tiene un código moral y unas millas, ha caminado más millas que tú en ese caminar, y le ves criticando a alguien y dice, ah, bueno, pues parece que a esa persona sí se le puede criticar. Entonces yo me voy a sumar a mi maestro como mi maestro. Y eso ocurre muchas veces. Am, imaginaros un ministro de religión que es una persona que por su propia posición está considerado una persona llena de moralidad y respeto, etcétera, y va a comer a tu casa. Y según está comiendo a tu casa, habla mal de una persona. Si tú le respetas a este ministro de religión y ya está hablando mal de esa persona, tú no estás viendo que hay mal en el hecho de que esté hablando mal de la persona, sino estás entendiendo que hay una bendición en el hecho de criticar a esa persona que está mal. Entonces, cuidado con usar como ejemplo a otro ser humano para tus actuaciones, porque otro ser Claro. humano también puede caer en la misma trampa, en este caso de la lengua, y te lleva con él en ese momento. Y a mí me ha pasado muchísimas veces, en el cual en principio no tengo pensado hablar mal, y sin embargo, una persona que yo respeto empieza a criticar a alguien, pero como yo respeto a la persona que está criticando, digo, bueno, le respeto a esta persona y esta persona parece que no ve ningún problema en criticar a la otra, por lo tanto, no estará tan mal.
que yo me sume a la crítica. Claro. Y como tú decías, no necesariamente es una mentira sobre esa persona. Está diciendo algo Ujú. que es cierto, pero al final destruye, ¿verdad? Claro. Destruye la imagen de una persona.